Si el golpe blando del cual se habla en medios de comunicación se diera. Está desenvainada, no se envainará hasta cuando la paz, la justicia social sea una realidad. Más que un acto reivindicativo, como algunos críticos han dicho, de la insurgencia, de la acción armada, lo que estamos invitando es una conversación sobre la espada de Bolívar y las múltiples dimensiones históricas que podemos reconstruir a partir de ese objeto. La espada de Bolívar no termina ni inicia con el acto del M-19. Desde aquí, desde la Quinta Bolívar, y en la parte anterior, la espada de Bolívar. Luego de que tuviéramos también la noble labor de trasladarla por la orden presidencial de la Casa de Armas a la Plaza Bolívar. Y de la Plaza Bolívar ahora a la Quinta Bolívar. Un gusto saludarlo, Fernando Ballesteros. Por el contrario, cuando uno mira toda la trazabilidad histórica de ese proceso, la espada de Bolívar está atada y Bolívar mismo está unido al nacimiento de esta república como nación. Entonces uno puede visualizar toda la forma en cómo Bolívar estaba pensando, estaba proyectando la idea de nación, una nación mucho más incluyente, una nación que él pensaba desde el ámbito caribe, en una nación centrada en el mundo andino, que es como finalmente termina configurándose, de tal manera que ahí tenemos un momento histórico que ata la experiencia de Bolívar y de la espada a la historia de Colombia. Y luego cuando uno avanza a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, se observa la manera como en distintos momentos históricos, presidentes, por ejemplo, como Rafael Núñez, acudieron a la imagen de Bolívar para reforzar una idea de identidad nacional. Y lo mismo ocurre en la primera mitad del siglo XX con presidentes pertenecientes a lo que llamamos los centenaristas o el mismo Laureano Gómez. Es decir, a lo largo de la historia de Colombia, la espada de Bolívar ha jugado un papel fundamental dentro del relato de nación. Y luego, en esta segunda ya mitad del siglo XX, pues el M-19 casi que resignifica, trata de reinterpretar y de hacer uso de esa espada para decir, bueno, hay unos compromisos contenidos en la aspiración, en el horizonte democrático que tiene Colombia, que debería tener Colombia en ese momento, no se están cumpliendo. Nosotros hacemos este acto simbólico, decían aquellas personas que hicieron parte del M-19, como una forma de reclamar que se materializara de manera efectiva esos derechos. Y luego, esta espada que hasta ese momento está atada a procesos revolucionarios que conducen a la construcción de la República, luego instrumentalización por parte de distintos actores políticos para darle forma al relato de identidad nacional, y luego el movimiento insurgente. La espada transita, que es algo que el Ministerio quiere remarcar, la espada transita hacia un espacio de reconciliación, porque finalmente cuando se entrega la espada es un símbolo de parte del M-19 y de parte del gobierno nacional en ese entonces presidido por Virgilio Barco, de vamos a construir una nueva forma de interpretar a la nación colombiana, y que esa forma y que ese camino y que ese sendero estuviera trazado por la reconciliación y la paz. Yo creo que aquí hay una dimensión olvidada. Los críticos usualmente se concentran en la dimensión violenta que está atada a la espada y a la interpretación que se le ha dado, y hay una dimensión de la paz olvidada que creo que hay que remarcar, y es eso el camino que nosotros estamos intentando conmemorar hoy al abrir estos espacios de reflexión que se van a hacer aquí en el museo. Un mensaje internacional para los colombianos en el exterior. Es la paz del M y de Gustavo Petro al mundo. Desde el Archivo General de la Nación, entidad a la que yo pertenezco, también estamos intentando transmitir este mensaje. En términos de ello, hay una premisa que siempre ha estado en la memoria histórica de los pueblos y de las naciones, y es quien gana las batallas y es quien hace el relato. En esta batalla, en esta guerra de Colombia que tiene más de medio siglo, ¿cuál es el relato que se ha ocultado en relación a la construcción de país, de nación? Claro que sí. Nosotros hemos tenido varios relatos de nación. Hemos tenido a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del XX distintos intentos por pensar la nación. Y cada vez que nosotros observamos en larga duración, podríamos decir, todos esos periodos en los que se han construido relatos de nación, tenemos o una celebración de la hispanidad, por un lado, o una celebración del mestizaje que elimina la diversidad racial. Pero resulta que Colombia es más que hispanidad y es más que mestizaje. Aquí tenemos la presencia de grupos étnicos, la presencia de comunidades indígenas, la presencia de grupos afrocolombianos que han jugado y que jugaron un papel importante a lo largo de la vida republicana.
participaron definitivamente en la construcción de la nación. Muchos de ellos fueron figuras centrales dentro de la construcción de la República. Por mencionarle solo un nombre que no aparece en estos relatos tradicionales de nación, José Padilla, por ejemplo, que es un militar negro procedente de una zona de Colombia, de La Guajira, que es el artífice de la derrota final de los españoles en 1821, cuando se consolida la República. Poco se habla de eso, y es quien logra expulsar a los españoles posteriormente en la guerra de Maracaibo en 1823, cuyos 200 años se conmemoraron el año pasado. Y así a lo largo de la República tenemos voces como las de Juan José Nieto, que fue el autor de la primera novela colombiana llamada Ingermina o la hija de Calamar, la primera novela republicana. Él es un hombre afrodescendiente que luego en la segunda mitad del siglo XIX llega a ser presidente de la Confederación Neogranadina, y si observamos también en términos de la participación de comunidades indígenas, han jugado un papel fundamental también en el proceso de lo que somos como nación. Y esos relatos, infortunadamente, durante mucho tiempo, por la forma en cómo era pensada la nación era pensada en términos de homogeneidad, y al intentar homogeneizar la nación se dejaban de lado tanto las visiones como las prácticas de comunidades indígenas, de pueblos étnicos, de mujeres. Entonces, un poco lo que hay que hacer a la luz de las transformaciones y los cambios que se produjeron en la Constitución de 1991, producto en parte del esfuerzo de reconciliación nacional que lidera el M-19 y distintos actores políticos en la Asamblea Nacional Constituyente, es darle forma y darle vida y materializar de manera más efectiva parte de lo que está contenido allí, para que el país pluriétnico con el que hemos pensado y con el que hemos, con el que se ha soñado durante mucho tiempo, finalmente no solo se vea reflejado en los relatos, sino que también se vea reflejado en las condiciones de vida, que se superen las condiciones de desigualdad que algunos territorios, algunos rostros, algunas voces y algunas geografías han sufrido a lo largo de las últimas décadas. En estas tres etapas, hablo de tres etapas, ese histórico representante que fue y que sigue siendo y que será por la historia de Colombia, Simón Bolívar, la presencia de un grupo social que reclama unos derechos y reivindica a través de la simbología de la espada una realidad de una transformación para cambiar una realidad de un conflicto. Y la tercera sería la etapa donde el presidente, en su posesión, su primera orden presidencial es trasladar la espada de Bolívar de la Casa Militar a la Plaza de Bolívar. ¿Qué debe representar a partir de este momento en este gobierno y para la memoria de las generaciones futuras ese acto en términos de estos tres estados históricos, conmemorativos y de memoria nacional para el país? Yo creo que fue un mensaje contundente del señor presidente en términos de: le aposté a la paz. Como movimiento le apostamos a la paz, participamos en la Constitución de 1991 y luego, ya 3 décadas después, asumo la presidencia de la República, le he apostado a esa vida de civilidad, y creo que el camino, pareciera ser el mensaje que nos envía el señor presidente en ese acto de posesión, no es el camino de la vía armada, es el camino de la construcción, de la profundización de la democracia, y en ese sentido creo yo que la espada de Bolívar, estando inserta en ese acto de posesión, lo que nos invita es a eso, a pensar en términos de caminos de paz, en caminos de reconciliación, en caminos de profundización de la democracia, en una capacidad para dialogar sobre hechos, actos que pueden ser difíciles, pero que son parte de la historia de Colombia, y que si imaginamos y pensamos unos futuros posibles para la nación, solo son posibles de materializar esos futuros que estamos pensando y que este gobierno ha representado a través de su política de cambio, en la medida en que seamos capaces de dialogar, de concertar y de, sobre todo, tratar de solucionar las estructuras de desigualdad. Para que hoy se vuelva esta espada el símbolo de la reconciliación, el símbolo de la paz. Básicamente, el señor presidente de la República ha querido hacer esta devolución simbólica para que ante los ojos del pueblo colombiano esta espada se convierta sobre todo en símbolo de reconciliación, en símbolo de paz. Entonces, hoy estamos haciendo entrega formal a la representante del museo
a la representante del Ministerio de la Cultura para que en estos días sean custodios de la espada del libertador Simón Bolívar. Así que en sus manos queda, mi querida doctora, esta espada por estos días. Apreciado doctor, en nombre de la Casa Museo Quinta de Bolívar, Museo del Ministerio de las Artes, recibimos la espada de Bolívar, que regresa a su casa hoy, después de 50 años de haber sido. La misión que nos espera como museo es precisamente que los colombianos puedan conocer la espada, puedan tener diálogos, reflexiones y debates alrededor de un objeto que tiene una carga simbólica enorme para todos nosotros en la historia de nuestro país. Como museos, la recibimos y asumimos la responsabilidad de promover ese diálogo y de generar en este museo, precisamente donde estuvo el Libertador, esos espacios de reflexión para que entre todos busquemos y construyamos ese camino hacia la paz que estamos desde hace mucho tiempo, de verdad, entre todos luchando por lograr. Le agradezco. Para nosotros que la espada vuelva a la Quinta de Bolívar significa muchísimo, nos da un trabajo por hacer responsable y comprometido como lo hemos hecho siempre, y desde el Ministerio continuaremos precisamente con el apoyo de todos los que están aquí en ese trabajo. Muchas gracias. Una vez más, desde un lugar histórico, el Museo Nacional de Colombia, en un momento histórico, 50 años, y para ello hemos invitado a Laura García Pizarro. Laura, ¿qué representan estos 50 años y esta conmemoración hoy del caminar de la espada de Bolívar en términos también de una organización humana, ciudadana, cívica, que trata de construir y proponerle un proceso de paz a Colombia? A ver, para nosotros es la lucha de los colombianos por la paz, por la democracia, por rescatar todo el ideario de Bolívar, de la Gran Colombia en Colombia, por paz, justicia social y democracia. Es la lucha de Bolívar, es entregarle un símbolo también a los colombianos de lo que era el ideario bolivariano y rescatarlo, y en esta nueva conmemoración a las nuevas generaciones en Colombia, porque todo lo que se ha planteado, tanto Bolívar como diferentes grupos, movimientos, organizaciones sociales, está por hacerse, está por construirse, y esto se construye es entre todos los sectores colombianos y sobre todo con las nuevas generaciones. En términos de ello, podemos hablar de 3 etapas de la historia. La construcción de un movimiento, el M-19, que era el aflorar de una primavera para mostrarle a un país la posibilidad de una democracia. ¿Qué representa en ese momento, hace 50 años, la creación del movimiento y qué lo justificaba en su momento? Lo justificaba que no existía la Constitución del 91, era una democracia muy cerrada donde solamente podían participar el Partido Liberal y el Partido Conservador, no había espacio político para movimientos juveniles, organizaciones indígenas, afrocolombianas, sectores alternativos ni ningún sector de izquierda. Era una democracia absolutamente restringida, si se podía llamar democracia. A partir de estas luchas de los trasegales del M-19 y muchos líderes, escritores, políticos en Colombia, se logró una apertura democrática en la Constitución del 91 que aún sigue en construcción. Digamos que se ha logrado por fases, pero aún estamos inclusive teniendo un presidente reconocido de los sectores independientes. En Colombia aún es necesario reconstruir todo ese y volver a arrancar desde las bases todo ese cambio de sistema electoral, de cómo se formulan y están constituidas las estructuras del Estado colombiano, porque aún siguen siendo una talanquera para los cambios y la democracia en Colombia. La espada de Bolívar representa ese hilo conductor, esa construcción de una democracia, un Estado social de derecho, y que la enarbora el M-19. Luego viene esta segunda etapa, que es la Constitución del 91, la séptima papeleta, este primer encuentro de la realidad social en la pluralidad y la multietnicidad,
¿Qué se ha logrado desde esa perspectiva en la construcción de esa democracia y de ese sueño del M-19? A ver, hemos logrado avanzar bueno, primero hay que rescatar que esa papeleta para la creación para el cambio democrático de la Constitución del 86 a la del 91 fue producto también de ese esfuerzo que venía desde hace 50 años con la espada de Bolívar y fue producto también de las negociaciones del acuerdo de paz con el M-19 con Carlos Pizarro. Aún seguimos en la construcción, o sea, encontramos un Estado paquidérmico, unas estructuras estatales en lo que vemos de administración pública que no dejan que se implementen reformas, cambios democráticos, inclusión de varios sectores, un sistema electoral paquidérmico y un Congreso que también obstaculiza todo el tema de las reformas. O sea, hemos logrado avanzar, pero aún están por darse muchas luchas, entregarle este símbolo de las paz, entregárselo también a las nuevas generaciones en seguir consolidando esa democracia, la paz y la justicia social en Colombia. Una tercera instancia vendría a ser la posesión del presidente Gustavo Petro como presidente de Colombia y en su primer mandato popular exige el traslado de la espada de Bolívar de la Plaza de Armas, de la Casa de Armas, a la Plaza Bolívar. ¿Qué representa en este nuevo modelo de un cambio, de una Colombia potencia mundial de la vida, esa simbología? Tiene muchas significaciones. Una es esa posesión de un presidente con una nueva política, demostrando que esto es incluyente, democrático, que hay unos símbolos que tenían los anteriores, el bipartidismo casi que encajonados, y era ponerle al presidente. Hay unos símbolos de lucha en Colombia por la construcción de la paz y la democracia. Y eso está en construcción, es entregarle esa espada a las nuevas generaciones, es decir, aquí tenemos que seguir trabajando y luchando por la paz, la justicia social, la democracia. Esto es entre todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la paz total, de las negociaciones de paz, se está hablando que tenemos derecho a vivir en paz, no a vivir en este estado de magnicidios, genocidios, de exclusión, de rechazo. Es un estado de derecho que de verdad democrático, que de verdad incorpore todas las alternativas, pensamientos políticos, etnias, lo que es lo pluriétnico y multicultural en Colombia. En términos de ello, Laura, es la mujer como eje central en este proceso. M de mujer, usted como símbolo también de un líder juvenil, un hombre joven, un aspirante a participar en un proceso democrático como líder que es Carlos Pizarro. ¿Qué representa a la mujer en ese marco de la historia y qué en esos tres estados, en este elemento histórico de cambio, de transformación desde hace 50 años, luego la Constitución del 91 y el ahora el presidente de la República, en el caso de usted como líder y como mujer? Las mujeres siempre estuvimos presentes desde la juventud, estuvimos presentes en todos estos procesos políticos, estuvimos presentes en las luchas de las guerrillas en Colombia, estuvimos presentes en la paz, en la negociación de paz. Yo estuve presente en la negociación de paz y hemos estado presentes en todos estos periodos. La mujer colombiana es una mujer fuerte, dura, proactiva, que ha ayudado a construir todos estos procesos y necesitamos que las nuevas generaciones de mujeres se involucren en todos estos procesos. ¿Cuál es la invitación finalmente a las nuevas generaciones, a esas mujeres que hoy piensan en perspectiva de historia, de construcción, de entender este país como una memoria, como un proceso de resiliencia para hacer un país mejor después de 50 años de guerra? ¿Y qué deja este gobierno de la paz, de los ejes de la potencia mundial de la vida, de la defensa del ambiente, en términos de ordenar el territorio alrededor del agua y de los ejes de la libertad, de los derechos y de los principios fundamentales de la democracia colombiana? A ver, tenemos ya muchas mujeres líderes, muchas mujeres víctimas, muchas mujeres que están en distintas áreas del espectro nacional trabajando duro. Esas mujeres, y me incluyo, debemos estar en el barrio popular con las mujeres en las luchas sociales, ayudando a forjar esas mujeres que hay que rescatar, que hay que ser solidarias, que hay que traer, visibilizar e incluir en todos estos procesos sociales, democráticos y de poder. Sin duda.
Pues este es un elemento histórico que seguiremos construyendo para la plataforma de Cluster Media Comunicaciones. Un gusto saludarlos una vez más aquí, desde este gran momento histórico. Senadora María José Pizarro, es un gusto tenerla aquí en este espacio tan importante, un lugar que habla de la historia de Colombia, y hoy se está hablando precisamente de esos 50 años, de lo que representa precisamente la construcción de un país democrático, una sociedad en un Estado social de derecho. Y vamos a hablar de tres estados históricos. Primero, hace 50 años. ¿Qué representa hace 50 años haber levantado como símbolo la espada de Bolívar? Pues bueno, en primer lugar estábamos hablando de un momento coyuntural. En ese momento aún seguíamos, podríamos decir, en el Frente Nacional. La primera elección en la que participaron partidos distintos al Partido Liberal y Conservador fue precisamente las elecciones de 1970, cuando el general Rojas Pinilla se presenta con la Napo socialista y hubo ese tan controvertido y ya sonado y reconocido fraude en las elecciones que permitieran que ganara Misael Pastrana Borrero, y no como se venía expresando la voluntad popular cuando hubo ese apagón en las urnas, el general Rojas Pinilla. Y a partir de ese momento pues empieza una reflexión de los jóvenes de aquella generación, porque otras formas, otras expresiones en la política pudiesen pues hacer parte de la democracia de nuestro país. Y unos años más tarde, en 1974, haciendo una reflexión en relación con ese robo a la democracia, se sustraen, se roban, recuperan, esto en función de quien lo diga, la espada de Bolívar, de la Quinta de Bolívar, y hacen también una interpretación de lo que era Simón Bolívar. En ese momento era una figura más del Partido Conservador, y que a partir de este hecho pues empieza a ser recuperado por otras vertientes ya más progresistas de izquierda de la época, y arranca la historia del movimiento 19 de abril. Luego pues esa búsqueda de construcción que inicia en la década de los 80, el M-19 empieza a plantear la necesidad de una salida negociada del conflicto en favor de los colombianos. Pues finalmente se materializa en 1990 con la firma de paz por parte del M-19 en cabeza de Carlos Pizarro, mi padre, que es asesinado 45 días después de dejar las armas. Y ya cuando marchaba después de su asesinato, arranca, digamos, ese proceso constituyente, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, las discusiones de la Asamblea, y luego, pues por supuesto, la promulgación en nuestro país de un nuevo contrato social, que es la Constitución de 1991. En términos de ello, senador, eso representa que hay una sociedad que está caminando como un símbolo, que es la espada de Bolívar, y que es el mensaje de Bolívar de la Gran Colombia, de unir a un país alrededor de un propósito, de un proyecto de vida, y que nos dice que es posible una nación a partir de un nuevo contrato social, como usted lo ha dicho, que es la Constitución del 91. Esa Constitución del 91 sin duda cohesiona la sociedad y muestra una posibilidad al país de cambio. Hasta donde hay una ruptura real de ese proceso histórico que está marcado por dos partidos políticos hegemónicos y que tienen monopolizado el Estado, y que realmente en Colombia difícilmente se podría hablar de una democracia. Pues bueno, lo que nosotros hemos dicho es que para solucionar los problemas del país se requiere un gran acuerdo nacional, que no es otra cosa que ese gran diálogo nacional que proponía el M-19 de 1990, pero que además han propuesto otros. El mismo Álvaro Gómez Hurtado, cuando hablaba de un acuerdo sobre lo fundamental, pues hablaba de que todos los sectores de nuestro país, políticos, económicos, sociales, teníamos que ponernos de acuerdo para encontrarle solución a los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Ese último gran intento de un contrato, de un gran espacio de diálogo nacional fue la Constitución de 1991. Hoy ya con Gustavo Petro gobernando nuestro país como presidente de la República, habla no solamente en su discurso de posesión, sino lo ha hecho a lo largo de este año y medio, de la necesidad de avanzar en un gran acuerdo nacional que permita que pues no solamente encontrarle solución a todos estos problemas, sino reconciliar a la nación colombiana, construir una gran identidad nacional en la cual pues nos sintamos no solamente todos partes, sino todas y todos reconocidos. En ese sentido, senadora, en esta tercera etapa, que es la
séptima papeleta, la Constitución del 91, esta movilización social total por construir una sociedad más equitativa, más equilibrada, que realmente le entregue un Estado social de derecho a los ciudadanos y sobre todo una democracia. El presidente, como acto simbólico y además como ordenanza a través del pueblo, solicita trasladar la espada de Bolívar de la Casa de Armas a la Plaza de Bolívar. ¿Qué representa hoy, en este marco, esta celebración de estos 50 años, ese hecho simbólico? Pues bueno, en primer lugar, que hay digamos que llega un nuevo gobierno que se busca profundizar en la democracia, avanzar en la reconciliación, pero también en el reconocimiento de distintas historias. El presidente de la República, su primera orden presidencial fue llevar la espada de Bolívar, que no veían los colombianos desde 1970, cuando el M-19 se la lleva, la sustrae de la Quinta de Bolívar. Luego en 1991, que nosotros los hijos del M la devolvemos. En ese momento César Gaviria toma la decisión de llevarla al Banco de la República y ahí permanece en una bóveda durante décadas hasta que los colombianos nuevamente pueden verla en esta posesión. ¿Qué implica ellos? Que hay una reflexión en torno a la necesidad de la construcción de una identidad nacional, de reconocer nuestra historia patria, de reconocer que todas y todos hacemos parte de esa gran nación colombiana, que además hacemos parte de América Latina, en ese sueño que tuvo el libertador Simón Bolívar de construir una gran patria, una gran nación latinoamericana. Es decir, aquí hay toda una serie de reflexiones en términos históricos, pero también del relacionamiento que tenía que tener América Latina con otros países del mundo. Y hoy, pues por supuesto, vemos cómo esas reflexiones, esos diálogos con otros países del mundo se retoman desde un lugar de dignidad y no, pues por supuesto, desde una mirada colonialista. Senadora, finalmente, ¿cuál es el mensaje para las mujeres en el marco de este caminar, de esta simbólica, digamos, recordación, memorización, traer a la memoria histórica hoy la marcha de la espada de Bolívar de la Casa de Armas hasta la Quinta de Bolívar? ¿Y cuál es el mensaje para esas mujeres que hoy son la memoria histórica también de esa resiliencia de la guerra en la cual sin duda lamentablemente la toca a usted? Pues bueno, lo primero es un mensaje, una invitación a la nación colombiana para que vayan a la Quinta de Bolívar. Va a estar un mes en la Quinta de Bolívar, ojalá permanezca aquí en el Museo Nacional, en la Quinta, en algún lugar donde los colombianos y colombianas puedan no solamente recorrer a través de la espada de Bolívar la historia contemporánea de nuestro país y la historia de nuestra vida republicana, sino que además las mujeres, pues por supuesto, podamos hacer una reflexión en términos de lo que es y lo que significa nuestra participación política. Nosotras participamos por primera vez cuando obtuvimos nuestra cédula, precisamente en ese gobierno, en esa dictadura del general Rojas Pinilla. Su esposa fue la primera mujer en obtener la cédula. Luego, en 1991, con la Constitución son reconocidos también nuestros derechos políticos. Nosotras participamos en la Constitución. Hay constituyentes como Aida Bella, que sigue viva, y por supuesto hoy se ha ampliado la participación política de las mujeres, nuestra voz como parte fundamental de la nación colombiana, pero además nuestra voz como vamos a decirlo, promotoras, pero al mismo tiempo hemos sido nosotras quienes hemos cuidado, hemos guardado la paz y la posibilidad de que esa paz sea el elemento transformador de nuestra nación. Senadora, finalmente para una pregunta de sí o no, muchos sectores sociales, las mujeres en especial, miran en usted en un potencial de la mujer presidenta de Colombia. ¿Ha pensado en ello? Pues bueno, nosotras todas, y bueno, yo me he venido preparando para asumir el liderazgo que tenga que asumir y que me entreguen los colombianos y las colombianas. Por ahora nosotras estamos intentando como fuerza política construir la unidad del progresismo, estamos enfocados en la construcción de esa unidad, de este gran frente amplio, y por supuesto, si yo soy la persona que
bueno, que tiene que asumir este reto. No solamente estaré dispuesta a asumirlo, pero sobre todo tendré que prepararme, y estos son años de muchísima preparación, porque conducir los destinos de los colombianos y de las colombianas no se hace bajo la improvisación. Para la plataforma informativa de Cluster Media Comunicaciones, el Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica. Muchas gracias. Señor embajador, ¿qué representa su presencia aquí en el marco de estos 50 años de una espada de Bolívar latinoamericana, colombiana, para el pueblo palestino? Mira, mi presencia es porque la lucha por la libertad es la lucha de toda la humanidad, es la lucha de todos los pueblos. Tenemos mucho en común, Colombia y Palestina. Ambos pueblos hemos sufrido 75 años de guerra, de sufrimiento, de represión, de todo, ¿no? Y la causa palestina es la causa de toda la humanidad. Hoy en día es el símbolo de la lucha por la paz, por la libertad, por la justicia. Y por eso mi presencia acá, para conmemorar estos 50 años de la recuperación de la espada de Bolívar. La espada de Bolívar lo que significa es la libertad del pueblo colombiano, es la libertad del pueblo palestino que ansiamos y que buscamos desde hace más de 75 años, que creemos que con la solidaridad internacional, la solidaridad del pueblo colombiano, es que vamos a poder conseguir nuestra libertad finalmente. Y finalmente el apartheid en Israel, en Palestina, va a caer gracias a la lucha del pueblo palestino, pero también acompañado por los pueblos del mundo. Lo que significa mi presencia acá. Al pueblo colombiano, muchas gracias al M19, a Colombia Humana, muchas gracias al presidente Petro por ser un presidente independiente, libre, que se ha expresado a favor de la lucha del pueblo palestino, del derecho del pueblo palestino a ser un pueblo libre, a favor del derecho internacional, y ha sido un presidente coherente que por primera vez, pienso yo, como embajador del Estado de Palestina, que por primera vez Colombia de verdad sí tiene una política exterior independiente. ¿Qué representa este desenvainar, este caminar de 50 años de la espada de Bolívar aquí, en la antesala de lo que va a ser el lugar donde se guarde y se reserve esa memoria histórica para Colombia, que representa sin duda también la memoria de Jorge Eliezer? Yo ni sabía, ¿cómo seré yo que soy pero que ni sabía? A mí lo que más me emocionó fue ver a la policía cuidando la entrada de la espada, porque es el gran triunfo de los que cogieron esa espada y ahora están en el poder. Es la gran victoria. ¿Cuál es el mensaje para las juventudes que heredan esta memoria de Gaitán, de la libertad, de la posibilidad de un país en un Estado social de derechos? Bueno, para tener una victoria total hay que ser entusiasta, positivo y no estar criticando, quejándose, mostrando el lado malo del país. Hay que mostrar las cosas maravillosas que está haciendo Petro. Hay que mostrar los triunfos. Hay que mostrar que la espada de Bolívar fue custodiada ahora por la policía, imagínense. ¿Cierto que sí, vecina? Eso es una maravilla. Hasta los ñeros ayudamos a cuidar la espada de Bolívar. Porque la gente y el pueblo ayuda a cuidar la espada. Entonces, es que el soldado no está por fuera del pueblo. No está por fuera. Y lo importante que ha sucedido es que hoy ha sido custodiada desde un centro de memoria, que es el Museo Nacional, con la reivindicación de no un historicismo, sino una reivindicación de una historia real, porque sí sucedió. Ya lo vi, sí se la robaron. Pero ahí está. Pero ahí está. Ahí está. Pero es un gran triunfo. Claro. Hoy es la conmemoración de una gran victoria del pueblo. Ello representa, ¿de qué manera representa la memoria de Gaitán? Una espada de Bolívar, un caminar, un desenvainar de construcción de país social. Bueno, son dos épocas. Son la época de Bolívar. Bolívar hizo una revolución desde su posición burguesa.
porque él era un burgués que hizo lo máximo que podía hacerse revolucionariamente en ese momento, que era una república liberal. Pero Gaitán mucho más adelante ya buscaba una revolución socialista, que no era el caso de Bolívar. No hay que confundir la historia, hay que ser claros para poder... O que la historia nos confunda, sí, tienes toda la razón. Pero hay un hilo conductor en esa construcción democrática desde la memoria de Gaitán. Claro, estar avanzando para romper el statu quo reaccionario. Eso lo hizo Bolívar y también Gaitán, pero cada uno en su tiempo. Y el M-19. El M-19 que recoge banderas de ese nacionalismo que exige Gaitán y lo corrobora para que sea que el Estado a cual le han vendido las elecciones reaccione política y militarmente. Bueno, pero el M-19 en este momento está obligado, un momentito, está obligado a que se haga un solo partido y no esa cantidad de partidos. Unidad. Y eso sí, un solo partido. Unidad. Eso un sí solo partido, porque si no hay un solo partido es muy difícil enfrentar a la oligarquía. Y además peleándose los unos a los otros, que para tener una curul, que para tener una alcaldía, no, hay que tener una sola vía. Y voy a decir una cosa, Bolívar, un genio, Gaitán, un genio, Petro, un genio, pero eran buenos gerentes. Petro tiene que ser buen gerente. No basta tener buenas doctrinas, no basta tener buenas ideas, es necesario ser gerente. Todos los intelectuales colombianos aquí presentes, en el marco de estos 50 años de una espada de Bolívar que se desenvaina y que representa un cambio. ¿Cuál es su lectura desde la academia, desde la intelectualidad para América Latina? La lectura es como el momento que estamos pasando. Hubo un atardecer, volvió a amanecer, volvió a atardecer, vuelve a amanecer. Los ciclos de la historia son así. Estamos en un pico en el cual el ideario de Bolívar puede tener sentido en la patria grande latinoamericana. Más importante que las decisiones regionales o nacionales son las decisiones continentales. Eso es lo que tendría que venir. Ojalá. La espada de Bolívar, ¿qué representa simbólicamente para América Latina y para el mundo en este momento, después de 50 años de caminar? Es un símbolo de lucha, es un símbolo de construcción, de libertad y de paz también, a pesar de ser una espada. Siguen ingresando las personas a ver lo que va a ser la espada de Bolívar. Y vamos a entrevistar aquí a un sociólogo sobre cuáles son sus impresiones. Estimado maestro, ¿cuál es su impresión de aquí en este momento en la Quinta Bolívar? Con lo que no hizo Bolívar hace 200 años y está intentando hacer Gustavo desde la presidencia, no se ha hecho, de manera que empieza el real cambio. Nos queda media hora de la hora del cambio y ya se fue un cuarto de hora. Encontramos a la nieta de Gaitán allá. Un mensaje para los colombianos en el marco de este desenvainar y caminar de la espada Bolívar de 50 años. ¿Qué representa para la cultura, para la memoria histórica de Colombia? No solamente para la cultura y la memoria, sino es muy impactante que sea la guardia presidencial que entre la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar. Una espada muy significativa, una espada que nos dio una independencia que seguimos luchando para lograrla. Presenta este día cuando una espada de Bolívar ha caminado 50 años desenvainada y hoy reposa aquí en la hacienda La Quinta Bolívar. Bueno, es un símbolo que definitivamente es de paz, de progreso, porque es una espada progresista y es una espada que, independientemente de la guerra que vivimos, nos encamina y nos conduce también hacia la paz.
y hacia la construcción de un hombre más justo y de una patria más grande y dentro de lo posible llegar a acuerdos con todas las organizaciones armadas e invitar a que pensemos en paz y a que construyamos en paz. La espada de Bolívar. Eso significa que la historia no para, que por encima de nosotros, antes de nosotros, con nosotros y posterior a nosotros, hay un camino de rebeldía, hay un camino de emancipación, un camino de libertad que Bolívar trazó hace más de 200 años y que hoy ha tenido una continuidad en el mismo espacio en distinto tiempo y que nos ha permitido a hoy, por ejemplo, que esa espada de Bolívar se desenvainó hace 200 años, que fue sacada del recinto de la Quinta de Bolívar por un movimiento posteriormente llamado M19 y que esa espada de Bolívar es la que nos ha llevado a la presidencia de la República en este momento a desarrollar un proyecto de cambio y de transformación no solo de Colombia, sino de la región, de América Latina y del mundo. Es el pensamiento de Bolívar en el presente. La espada de Bolívar es una guía, no es un símbolo, es una praxis, es algo concreto que más que la simbología de ella misma determina que la emancipación que por un tiempo y la independencia que por un tiempo quedó detenida ha vuelto a retomar el camino hacia lograr el verdadero cambio en la transformación por la vida, por la justicia social y ambiental. En este momento se abre la puerta precisamente para encuadrar la presencia de los colombianos aquí, en la puerta. Toda la Colombia humana, en este encuentro por la libertad, por la paz y la reconciliación, con la inmensa de colombianos para ingresar. Señor, ¿qué expectativa tiene usted a ver la espada de Bolívar nuevamente aquí en la Quinta Bolívar? Me parece algo histórico que haya regresado acá, que simboliza mucho la lucha y es patrimonio de la nación. ¿Cuál es la impresión después de 50 años de venir a la Quinta Bolívar a observar la espada de Bolívar desenvainada caminando 50 años? No, pues el solo hecho que estemos acá durante un gobierno presidido precisamente con un combatiente, excombatiente del M19, trae todo un valor histórico de cómo esos años de lucha, pues hoy estamos viendo sus resultados. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos, para las nuevas generaciones, con este símbolo que construye un país del cambio, una Colombia potencia mundial de la vida? Que la espada ya está aquí para que todo el mundo pueda venir a verla. Así va la fila, donde las personas acuden a este encuentro con la espada de Bolívar. Y así registramos la presencia de colombianas y colombianos aquí, en la entrada a la Quinta de Bolívar. ¿Qué representa estar aquí en la Quinta Bolívar cuando la espada de Bolívar ha sido desenvainada y lleva 50 años caminando? Hermano, la espada de Bolívar le pertenece a esta sociedad, le pertenece a este pueblo. La espada de Bolívar representa las aspiraciones de la justicia, las aspiraciones de la equidad, pero también de la paz. El M19 se dio cuenta que la violencia era la derrota de nuestro proyecto político. Estamos construyendo una sociedad para la equidad, para la justicia. Este país, junto con el proyecto político del M19, construyó una nueva constitución que es un acuerdo político para el futuro. Después de 2 siglos de malgobiernos en Colombia, el M19 pone a uno de los suyos en la presidencia y le dice a Colombia, a América Latina y al mundo que aquí estamos defendiendo la democracia y estamos defendiendo el derecho a la vida de toda la humanidad. Antes, en estas realidades territoriales en Colombia, en Bogotá, podríamos hablar de la primera línea de la democracia de los jóvenes. ¿Qué representa estar aquí en la Quinta Bolívar y
conocer la espada de Bolívar desenvainada después de caminar 50 años? Representa un pueblo que nunca se ha cansado de luchar, representa unas ideas por la justicia, representa la fuerza del pueblo, la verdadera democracia, que es la participación del pueblo formando sociedad y construyendo país. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes con esta presencia de la espada de Bolívar acá, en este insigne lugar? El mensaje es que estiren la mano y que empuñen esa espada, porque esa espada está para defender la libertad, para defender a las clases menos favorecidas, al pueblo. Esa espada es sinónimo de lucha y los jóvenes necesitan también ser poseedores de esa espada y de esa lucha en defensa de esos ideales políticos que buscan equidad, paz. No queremos un país de expropiados, como lo decía el M19 hace 30 años, queremos un país de propietarios, no queremos un país de gamonales, queremos un país para el pueblo colombiano. Precisamente aquí un cultor de la política latinoamericana, ¿qué representa estar aquí después de 50 años de la espada de Bolívar, caminar en la construcción de una democracia latinoamericana? Hugo Chávez, Fernando, poeta. ¿Cuál es su impresión? Es muy importante este día, ¿no? Son 50 años de tantas luchas. Un movimiento como el M19 cambia las políticas, no las cambia, sino que continúa con la lucha. Y bueno, la espada era el símbolo, ¿no?, del M. En términos de ello decimos que la espada ya caminando 50 años construyendo ese gran consenso que es la Constitución de 1991. ¿Cuál es el balance después de 50 años de caminar desenvainada la espada de Bolívar en este momento? Pues la espada sigue siendo el símbolo y la espada sigue recorriendo América, y yo pienso que la espada en este momento es como si realmente empieza a caminar, porque América Latina tiene que cambiar, porque llevamos muchos procesos, tenemos muchas tragedias, tenemos mucha construcción de un nuevo país, de una nueva democracia, y que estamos llegando a la paz total, y que esperamos que eso se corone con políticas sociales sobre todo. Eso es una cosa liberadora, totalmente para liberar de la miseria en el momento, en la manera como vivimos en América Latina, siendo países inmensamente ricos. Entonces es como un despertar, otra vez la espada. Y la espada, ahí vamos acompañando la espada, somos generaciones de generaciones, o sea que esa espada está viva. ¿Qué representa en este marco de 50 años de una espada de Bolívar que resignifica el cambio, la transformación de una sociedad después del Acuerdo Social de 1991? Pues es el reflejo que el país en 50 años se ha reencontrado consigo mismo en el marco del diálogo que viene desarrollando el gobierno, pero también significa la certeza de esa pelea que en un momento dado se plantearon un grupo de hombres y mujeres del movimiento 19 de abril, del M19, y esa certeza se volvió realidad, y hoy en día uno de esos hombres que fue miembro del M19 está en la presidencia de la República, y estamos aún con el compromiso de la transformación, el cambio por la vida hoy en día, por el cual empezamos y pensamos cumplir. Quinta de Bolívar, ¿qué representa que la espada de Bolívar siga caminando 50 años después, hoy su presencia desenvainada aquí, en la Quinta de Bolívar? Pues nada más ni nada menos que los 50 años de historia de Colombia y una ilusión lograda, que fue que estas luchas llevaran a un proceso de democracia y de justicia social como el que está adelantando el presidente, como un gobierno de izquierda. ¿Cuál es el mensaje para las jóvenes, las nuevas generaciones en esta entrega pública, social, popular, si se quiere, revolucionaria de la espada de Bolívar, hoy aquí entregada en público y que va a estar abierta permanentemente para los ciudadanos? Que tienen que admirarla, porque toda lucha debe tener un símbolo que le dé fuerza y por la cual se esfuercen
todos los que estén comprometidos en esos ideales. Ahí va a tener como un referente histórico de las cosas que son posibles o que se pueden hacer posibles. Otro de los jóvenes que se ha convertido en un símbolo de Bogotá en términos de llevar en sus hombros a la alcaldía mayor de Bogotá, al presidente de la República y al presidente de la República. ¿Qué representa estar aquí 50 años después de desenvainada la espada de Bolívar en términos simbólicos, y usted como sociólogo, la interpretación de este momento histórico? Pues este momento es muy importante porque es la reactivación de una cadena de afectos que tenía una organización política, pero también es recordar que la palabra sigue empeñada y que en este momento se ha logrado solamente tener una gobernabilidad en las instituciones, pero que el poder popular todavía está por construirse. Es la hora de retomar no la espada, pero sí el poder de las bases, a reconstruir lo que está llamando el presidente al poder popular. Transformó la política y la acción militar en Colombia y en América. El primer gran golpe fue este, el segundo golpe fue la toma de las armas del Cantón Norte, el tercer golpe fue la toma de la Embajada de República Dominicana. ¿Qué representa para ti este día, este caminar de la espada de Bolívar luego de 50 años? Representa seguir por la justicia, por la libertad, por la democracia, para que lo que sucedió no se vuelva a repetir. Luchen por un país con paz y justicia social.